compartir con ustedes es, es cómo lo podríamos hacer desde la medicina familiar, cómo se pone en práctica, ¿no? Y lo primero que les tengo que decir es que este es talento nato del médico familiar. Es algo que nos define, es algo de lo que nosotros deberíamos hacer de manera instintiva, porque habla de esa característica única del médico familiar, ¿no? Y entonces les traigo algunos ejemplos de cómo pudiéramos hacerlo. Lo podemos hacer de manera cotidiana a través de la identificación de riesgos, de estas disrupciones o eventos familiares, de la identificación de factores de riesgo, que tengamos claro que estos factores los podemos identificar tanto en sanos como enfermos, tanto de manera individual como familiar, para que nosotros podamos establecer estas acciones anticipatorias, priorizando y realizando una planificación de actividades. Y entonces les presento a mi amigo Tom, ¿no? Mi amigo Tom pues tiene 66 años, tiene diabetes mellitus desde los 30 años, ¿no? Tiene tratamiento con insulina glargina y la glucosa capilar que me mandó el día de ayer fue de 127. Digo, hoy en la mañana me la mandó en 127. Entonces, este es el contexto de un paciente que está sano, ¿no? De una patología muy común. Por ahí la doctora Alejandra les va a poner una liga y quiero que, bueno, todos los que estamos hoy aquí reunidos de manera conjunta a través de esta liga, me regalen en una sola palabra qué riesgos podemos identificar en Tom Hanks. Nos vamos a tomar unos 3 minutitos para que todos escriban ahí cuál sería, en una sola palabra, qué riesgos pudiera tener Tom Hanks. Bueno, de preferencia en una sola palabra, para que el claro quede bien. Bueno, pues aquí están los riesgos de Tom Hanks, según SOME 21. Y bueno, en esta nube de ideas se resalta
se resalta aquel que tuvo como más votos o que consideraron que fueron más riesgos en este caso. Y bueno, podemos hablar de muchísimos, ¿no? Pero quiero que vean que todos los riesgos que están ahí son clínicos, son biológicos. Estamos hablando de la edad, está riesgo de diabetes, hipoglucemia, sobrepeso, el género, me imagino que quiere decir la retinopatía, el tiempo de evolución de la diabetes, cáncer, nefropatía, el estrés, totalmente de acuerdo. Seguimos teniendo otras respuestas y hipoglucemia tenemos aquí 2 veces. Riesgo cardiovascular, retinopatía, la edad, la glucosa de 127, trastorno conductual y temporalidad. Pero bueno, creo que en general fueron bastantes coincidencias en relación a los riesgos y estamos bien, ¿no? Todos los riesgos que pueda tener Tom Hanks en relación, solo el riesgo económico creo que no lo tendría, ¿no? Pero todos los demás lo padecen y lo van a padecer tanto el que tiene diabetes como los pacientes que nosotros vemos dentro de la consulta externa, ¿no? La mayoría de estos son riesgos biológicos, pero más adelante vamos a ver cómo abordar los otros riesgos. Ahora les voy a dejar de compartir y nos vamos a ir a otro caso. Para nada. Creo que mi hijo se quedó con toda la internet de mi casa. Pero ahí está. Ok, bueno, ya que identificamos los riesgos en un paciente que está enfermo y que ya los pudimos ahorita como generalizar, tendríamos que priorizar esos riesgos. Y entonces, esta es la esencia de cuando nosotros identificamos riesgos. Nosotros podemos decir que tiene esto, riesgo de aquello, que esto podría condicionar alguna cosa, etcétera. Pero
La labor más importante es cómo vamos a planificar. Si recordamos a lo largo de la presentación hablamos de la planeación, de la planificación, de anteceder, cómo podíamos incidir en la presentación de complicaciones como en este caso o de otras enfermedades que también documentamos en este claro, ¿no? Y entonces los riesgos tenemos que priorizarlos, tenemos que identificar cuáles son aquellos riesgos que ameritan de nuestra atención, pero que además de que ameritan de nuestra atención, somos capaces de resolverlo. Por ejemplo, el paciente que tiene hepatitis o hepatopatía crónica por alcoholismo, pues sabemos que tiene y tenemos claro que hasta que no haya un destete del alcohol, pues esta enfermedad seguirá avanzando. Más sin embargo, nosotros como médicos familiares podríamos decirle que no beba, lo podríamos integrar a un programa, pero tenemos otros riesgos más importantes de la hepatopatía que propiamente poner toda la carne al asador en que el paciente deje el alcoholismo. Entonces, tenemos que priorizarlo en función a varios factores, de qué tan factible es que yo lo pueda modificar, ¿no? Que realmente se pueda modificar y atendiendo qué es para el paciente lo más relevante de modificar en cuanto a su impacto social, familiar, individual y en el proceso de salud de enfermedad. Y entonces podemos poner todos esos riesgos que hicimos en esta nube, podemos identificarlos y podemos irlos priorizando y colocando en una barrita. Y entonces esta tablita se la podemos dar a nuestro paciente y le podemos decir a Tom, pues Tom, mira, tienes riesgo de esto, tienes riesgo de aquello, tienes riesgo de esto. Para esto vamos a hacer esto. Vamos a poner un plazo consensuado, un plazo de común acuerdo. Lo vamos a hacer, ¿qué te parece? A lo mejor en 3 meses, en 2 meses, en un mes. Y al final de este tiempo vamos a hacer como esta realimentación de qué se logró, qué no se logró, por qué no se logró, para que a través de esta regulación y esta autorregulación entre el paciente y el médico familiar, pues podamos como retomar y a lo mejor colocarlo de riesgo, pero ya no en el mismo lugar en donde estaba antes. A lo mejor ya se volvió un riesgo menor y lo podamos ocupar. Una tablita que podemos compartir con nuestro paciente para que lo conozca, lo sepa de manera consensuada, lo podamos trabajar, ¿no? Habla de esta relación médico-paciente, de este acercamiento, de este compromiso y este contrato que hay entre tú estás buscándome por una atención que tú necesitas o quieres recuperar la salud, ¿no? Y así podemos hacer tarjetitas muy sencillas en donde al paciente lo podemos ir como avanzando en estas metas, ¿no? Pero ahora vamos a ver a Luz. Luz es una pacientita que tiene 65 años, no tiene enfermedades crónicas, practica yoga diario, está en su peso, se alimenta saludablemente y vamos a hacer la misma actividad con Tom. Por ahí Alejandra les va a pasar el otro link que corresponde al caso de Luz y vamos a identificar en Luz un riesgo, ¿de acuerdo? Otra vez otros 3 minutitos para verlos.
Bueno, pues vamos a revisar cuáles son los riesgos de luz. Aquí está. Ay, seguimos teniendo la edad como la protagónica de los riesgos, ¿no? Y creo que si lo hacemos en un grupo etario diferente, a lo mejor sucede lo mismo. Un riesgo articular, ¿no? Imagínense que se enferme, va a yoga y le digamos que sus articulaciones estén degeneradas, ¿no? Pero bueno, sí, sí sucede. Lesión, cáncer cervicuterino, depresión, riesgo cardiovascular, edad y sexo, sexo y edad, soledad, sí, claro, caída, lesión, depresión, por supuesto, cáncer cervicuterino. De hecho, esta paciente es jubilada, ya está retirada. Cáncer mamario, riesgo social, totalmente de acuerdo, fracturas, estrés, el género, riesgo de edad por osteoporosis, el envejecimiento por sí solo, ¿no? Creo que tenemos ahí un riesgo. Riesgos de todos los síndromes geriátricos probablemente. Bueno, pues aquí ya tenemos a lo mejor otros riesgos que no son solamente clínicos, ¿no? O biológicos, sino ya tenemos como algunos riesgos sociales, algunos riesgos que pudieran estar involucrados algunas otras esferas dentro de la atención, pero siguen predominando esos riesgos biológicos. Y bueno, casi todos coinciden en la mayoría de los riesgos, ¿no? Pues sucedería lo mismo con luz, ¿no? Tendríamos que hacer nuestro plan de trabajo y quiero que se queden aquí un momento, o sea, que se acuerden de mí al final de la sesión con este caso de luz, porque les voy a dejar una reflexión. Y entonces lo mismo sucedería con luz, ¿no? Si su luz acude a una atención clínica, puede ser porque tenga un proceso agudo o puede ser porque simplemente son esas pocas pacientes que tenemos que pues van y están buscando como que el check para que no se enfermen, son pacientes de las que acuden según su cartilla, que le toca el PAP o le toca la exploración mamaria y demás. Pues identificamos todos estos riesgos, los priorizamos, los podemos dividir en biológicos, en familiares, en individuales o familiares, y vamos con ella haciendo estas acciones anticipatorias, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer, Luz, para el siguiente mes? Para prevenir que pudiera suceder de esto o que pudiéramos detener qué está pasando con esto o algunas cosas relacionadas con el envejecimiento, ¿no? Y entonces hacemos la autorregulación. En ambos casos tendríamos que aplicar dentro de la prevención de riesgos la medicina, la educación para la salud, que también es una esfera muy importante del médico familiar. Tendría yo que estar educando a mi paciente qué es lo que se espera en su grupo etario, para su patología, para sus complicaciones, las complicaciones que pudiera tener, orientarlos, que el paciente sepa qué sucede o qué puede suceder, darles toda la orientación en educación para la salud. Pero, ¿qué sucedería si nosotros empezamos a ver otro tipo de riesgos? A través de otros ojos, y no los biológicos nada más, sino a través de los ciclos vitales o del ciclo vital de la familia o a través de la tipología familiar. ¿Qué sucedería? ¿Qué podríamos tener diferentes? Ya que ya no hice otra nube, pero hubiera sido interesante, ahorita que lo pienso, hacer otra nube, ¿qué pudiéramos hacer? ¿No? Y entonces, no está señalada ningún grupo familiar en específico, o sea, no tenemos como englobado un grupo familiar, porque los vamos a revisar como que poco a poco, ¿no? Y entonces, si habláramos de este núcleo familiar que está constituido por dos adultos mayores, desde el punto de vista familiar, ¿qué riesgos familiares podríamos identificar? ¿No? Podríamos identificar parte de la soledad, crisis normativas, paranormativas, aparte del contexto biológico, ¿no? Si alguno de ellos tiene alguna patología crónica, ¿qué situaciones dentro de las patologías crónicas están relacionadas a que el éxito o no de esa patología crónica esté relacionada con sus redes de apoyo? Podríamos ver, a lo mejor pensar en que tienen enfermedad degenerativa cognitiva, ¿no? Cualquiera que ésta sea, Alzheimer, ¿no? Demencia, y hasta donde todos estos individuos están involucrados en ese paciente, ¿no? ¿Cuáles son sus redes de apoyo? ¿En qué contribuyen a la salud de este paciente? O a lo mejor ella tiene diabetes mellitus con insuficiencia renal crónica y se dializa, ¿no? Hasta donde todos estos individuos están involucrados como redes de apoyo también dentro de los roles que fungen con esta paciente, ¿no?
eso, el solo hecho del nivel de redes de apoyo también constituye un riesgo para la paciente, ¿no? Constituye un riesgo para el control de su enfermedad, que se lleven a cabo las medidas necesarias. En la pérdida de la enfermedad en el adulto mayor, la pérdida de la salud en el adulto mayor siempre va relacionada con el pensamiento de soy una carga. De hecho, el simple hecho de ser adulto mayor y ya no ser productivo va relacionado con ese pensamiento, ¿no? Hasta donde ellos se involucran para que esa parte de la salud mental del adulto mayor pues no merme las actividades diarias, ni tampoco sea como ese ratoncito que carcome el pensamiento, ¿no? Y así podríamos irnos con cada uno de los grupos, ¿no? ¿Qué sucedería a esta familia que es, pues tiene 4 chicos, ¿no? En el cuidado, en el afecto, el nivel socioeconómico, a qué se dedica, las relaciones interpersonales, las relaciones entre los integrantes de la familia, el rol, dónde está el rol del proveedor, dónde está el cuidado, etcétera, ¿no? Entonces, podemos ir sumando a lo que ya revisamos en el caso de Tom, en el caso de Luz, algunos otros elementos identificados propios de la familia, ¿no? Unados a los problemas ya biológicos de nuestros pacientes. Y entonces aquí el doctor Carlos Rivero me hizo favor de prestarme un paciente y le hicimos la tipología, le hicimos su estudio, su familiograma, ¿no? Y este es su familiograma. Y aquí nosotros podemos hacer el ejercicio de Tom, el ejercicio de Luz y el ejercicio del abordaje de riesgos a través de la tipología familiar o del ciclo vital. Y entonces hablamos de un montón de cosas, ¿no? Hablamos de un paciente, ¿no? Esta es la familia, de un paciente que tiene Alzheimer, que tiene osteoporosis, como lo pusieron, lo proyectaron en el caso de Luz, ¿no? Pues que vive con una familia, ¿no? Gustavo e Isabel, que tiene una enfermedad crónica y tienen esos hijos, ¿no? Y entonces aquí podemos fusionar tanto los elementos biológicos como los elementos familiares. Tal vez a lo largo de la consulta nosotros podemos en esa fichita rápidamente hacer como el familiograma, cómo está distribuido, porque también nos va a servir para ver cómo y a través de qué vamos a poder apoyar a Roberto y a Alfonsina, cuáles son sus redes de apoyo, cuáles son las acciones que yo tendría que proponerle a la familia para que el Alzheimer de Roberto le permite vivir a Gustavo, le permite vivir a Isabel, le permite vivir a Ezequiel y le permite vivir a Noemí, y cómo contribuye el resto de la familia al cuidado de Roberto. ¿Cuáles son los riesgos de Roberto? Sin considerar que, bueno, si tenemos un antecedente familiar con Alzheimer, pues aquí tenemos la posibilidad también de que haya antecedentes familiares con Alzheimer. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí con ellos? Los voy a hacer ejercicios cognitivos con frecuencia, les voy a decir que tienen que jugar memorama o los voy a tamizar prematuramente, qué es lo que voy a hacer con ellos, ¿no? Igual con osteoporosis, ¿no? Si tenemos un antecedente de osteoporosis y nos vamos a la escala de Frax, pues también tendría que hacer alguna intervención con Isabel. Y entonces intervienen los elementos familiares y los elementos biológicos a través de la visión única y exclusivamente del médico familiar. Y bueno, les decía que les iba yo a dejar para concluir una reflexión. Si nosotros vemos que, bueno, la OMS dice que define la salud como el estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Creo que esa definición ya se quedó corta, hay algunos otros factores que podríamos agregar. Pero entonces, en algún momento de la compilación de la información para esta charla, dije, bueno, pues entonces el médico familiar está creando enfermos buscando la salud, ¿no? Vimos el caso de Luz, ¿se acuerdan? Pues ella estaba sana, o al menos creíamos que estaba, o ella cree que está sana, ¿no? Pero ya con nosotros hacemos el estudio específico de Luz con algunas características, fueron 3, 4 características las que nada más les proporcioné, pues ya les buscamos enfermedades a Luz, ¿no? Y entonces pues les dejo la reflexión que si creemos que estamos sanos es porque no nos han estudiado bien o no nos ha estudiado un médico familiar, definitivamente. Y bueno, con esto termino la sesión del día de hoy. Quedo atenta a sus dudas o comentarios. Muchas gracias. Sí, es mamá. ¿Por qué me le dices?
Doctora Liliana, muchas gracias por la ponencia del día de hoy. Colegiados, si tienen alguna duda, favor de escribirla en el chat para que la doctora Liliana nos haga favor de responderla, por favor. Tenemos varias felicitaciones en el chat, doctora. Algunas de ellas es excelente tema, muchas gracias y muchas felicidades. Gracias, doctora, excelente ponencia. Gracias, doctora Ale. Gracias a ustedes por haberme invitado. Yo, bueno, en particular, y yo creo que al igual que mis compañeros, consideramos que es un tema muy importante, es un tema de relevancia, ya que como médicos familiares debemos realizar una práctica preventiva y para tratar de evitar todos estos riesgos. Doctor Arturo Rodríguez tiene la manita levantada, no sé si quiera participar. Sí, claro, doctora Ale. No podía dejar pasar por alto esto. Pues bueno, seré breve en el comentario. Punto número 1. Doctora Lili, un abrazo enorme. Muchas gracias por su participación. Creo que para SOME 21, el seguir brindando temas de impacto, temas que al día de hoy nos puedan poner en una realidad. ¡Wow! ¡Qué mejor manera de hacerlo! Me encantó esta ponencia. Muchas gracias por la disposición. Muchas gracias por la participación. Y pues bueno, mi más grande felicitación a nombre de toda la junta directiva, de los que andan en actividades y de los que andamos en actividades y corriendo, pero aquí estamos. Segunda, pues bueno, una felicitación a todos nuestros médicos familiares, todos nosotros, tanto los que están como ponentes, como los que andamos aquí intentando hacer algo distinto dentro de la medicina familiar. Mis felicitaciones por el día de ayer, Día Internacional del Médico Familiar. Pues bueno, la invitación a seguir haciendo lo que nos toca hacer, nos corresponde y que sabemos hacer bien. Y tercera, dejar un punto reflexivo para todos nuestros médicos familiares, todos los que somos médicos familiares, que estamos aquí presentes y que estamos escuchando. Creo que con el tema acabamos de ver que al día de hoy el retomar nuestra esencia como médicos familiares y poder desde tener al paciente y de ahí desglosar lo que al día de hoy dentro de nuestras competencias y habilidades como médicos familiares está presente, pues bueno, seguirlo y hacerlo. Esa es la invitación, no perder nuestra esencia como médicos familiares, lo que al día de hoy sabemos y reconocemos que podemos hacer. Entonces, es no dejar como esta parte de lado. Si también parte de nuestras actividades es finalmente buscar una parte complementaria dentro de nuestro grupo multidisciplinario que al día de hoy podemos apoyarnos, recordar que no somos médicos derivólogos, no solo somos médicos que hacen lo que el paciente viene y nos pide hacer, no somos médicos que cubrimos incapacidades porque el paciente no vino, sino ir un poquito más allá en el trasfondo de estas cuestiones. Yo creo que yéndonos un poquito a la cuestión, así como muy, muy elemental de la relación médico-paciente. Entonces, al día de hoy, la invitación es desde todo esto que al día de hoy, desde una parte institucionalizada, posterior a que terminamos la especialidad, las instituciones nos convierten, transforman o dejamos que nos conviertan o nos transformen
en otra cosa alejado de nuestra esencia como médicos familiares, bueno, el tema del día de hoy es más que nada una invitación a no perder esa esencia, a no dejar de ser justamente ese médico familiar que el día de hoy no solamente es recetólogo, no solo es derivólogo, no solo es de que ya le toca su pase, se va. Desde esta tabla que bien presenta el día de hoy la doctora Liliana, wow, podemos hacer infinidad de cosas. Viene aquí el contexto y la voz que nos dice, pero solo en 15 minutos. Una de las ventajas que tenemos como médicos familiares es de que podemos nosotros citar a nuestro paciente las veces cuanto sean necesarias. Y punto número 2, pues finalmente lo que hace la diferencia de un médico generalista a un médico familiar es esta parte también, que tenemos la posibilidad de verlos con regularidad. Entonces, un tema de impacto, ahí lo dejamos como reflexión. Agradecerle a la doctora Liliana Obando y felicitaciones para todos los médicos familiares. Entonces, muchas gracias por todo esto y pues bueno, acá seguimos. Gracias a todos. Seguimos con la sesión. Gracias, Arturo. Fíjate que ahorita que dices 15 minutos, el día de ayer tuve la oportunidad de tener un encuentro con la Universidad de Birmingham. Ellos son médicos generales, general practice, ¿no? Y ellos dan consulta en 10 minutos. Y yo, 10 minutos, dije, bueno, platicando con las doctoras, le dije, pues aquí sí son 15 minutos. Ellas asombradas de que nosotros 15 minutos y nosotros asombrados de que 10 minutos, ¿no? Y ellos perpetúan la salud, son muy pocas enfermedades crónicas las que ellas ven, son más agudas que crónicas, pero si ellos ven 10 minutos y tienen un sistema de salud, más bien el contexto de salud, enfermedad a nivel de Inglaterra es bueno, pues nosotros en 15 minutos podemos hacer maravillas dando esta continuidad y esta longitudinalidad que hay en la especialidad, ¿no? Pero bueno, un gusto y sí, un feliz día del médico familiar a todos. Un honor. Gracias, doctora Lili. Un placer tenerte acá en este foro. Ya sabes que la puerta está abierta para cuando lo ocupes y digas, yo levanto la mano, mira, los brazos, las puertas y todo aquí en la Zona 21 está listo y dispuesto para cuando así lo desees. Estás invitada a nuestro congreso regional. Nos vemos en Ciudad de México y nos vemos en en un par Juárez. de Nos vemos en meses. Juárez. Así es. Pues listo. Muchas gracias. Continuamos con la sesión. Gracias, doctora Lili. Doctora Liliana, tenemos una pregunta en el chat. ¿Sí? Nos menciona la doctora Nayeli. Excelente ponencia, doctora. ¿Cómo poder hacer esta anticipación en pacientes que solo acuden por tratamientos y o padecimientos agudos? Si acuden por tratamientos, alguna patología crónica deben tener, ¿no? Entonces podemos buscar, así como en Luz, por ejemplo, que no tenía ninguna patología y acude a una atención preventiva, siempre identificamos riesgos. Cuando son patologías agudas, podemos identificar los riesgos derivados o que puedan derivarse de la patología aguda, ¿no? De lo que pudiera suceder, no sé, se me ocurre que a lo mejor tiene gripa, pero hay que identificar si tiene en esta gripa, si tiene un esquema de vacunación completo que pudiera complicarse, o fuera un trabajador y que tuviera alguna necesidad en cuanto al cuidado familiar, y todo lo que está relacionado con lo que pudiera complicarse la patología aguda, pero por sí mismo, y ya vimos, por ejemplo, ahorita en el ejercicio que la edad puede representar un riesgo para muchas otras cosas, solamente la edad, puede ser también el género, ¿no? No siempre debe estar relacionado a un paciente que esté enfermo, sea crónico o sea agudo, porque ya lo vimos con Luz, también los pacientes que aparentemente están sanos, también podemos identificar los riesgos y hacer actividades anticipatorias. Entonces, pues acudirá por una patología aguda, puedo descartar qué riesgos de complicaciones o riesgos sociales o familiares pueda tener esa patología aguda. Puede ser contagioso al resto de la familia, qué anticipaciones tengo que hacer para el resto de la familia en relación a esa patología que tiene un integrante, complicaciones que pueden estar presentándose en ese paciente por las características del paciente, pero además no dejar de ver al paciente que es una mujer o que es un hombre que tiene cierta edad y que tiene a mamá, papá, hermanos, abuelos con algún antecedente importante que yo pueda identificar y de ahí empezar a hacer como esta tablita de identificación de riesgos para la medicina preventiva o la anticipación.
Ok, doctora, muchas gracias por su respuesta. Nuevamente tenemos varias felicitaciones en el chat. Y bueno, sí, como ya también nos mencionó el doctor Arturo, pues es importante y fundamental nuestra participación como médicos familiares en el mundo de la prevención. Doctora Liliana, pues agradecemos su participación en el Colegio de Asome. Nuevamente reiterando su invitación, cuando usted guste participar, pues tiene las puertas abiertas del Colegio de Asome 21, doctora. Muchas gracias, Alejandra. Le haremos llegar, su constancia, ya me pondré de acuerdo con usted y pues también la invitación, le reitero, queda abierta y ya nuevamente la contactaré para futuras presentaciones, doctora Liliana. Claro que sí, sería un gusto participar con ustedes. Que pasen muy bonita mañana. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Bueno, colegiados, vamos a dar un pequeño receso de unos 10 a 15 minutitos aproximadamente, en lo que nuestra siguiente ponente se contacta para poder iniciar a la segunda sesión del día de hoy de Asome 21. Entonces, nos vemos en unos 10 minutitos por aquí, por favor, para estar presentes en la siguiente sesión. Vayan por cafecito, vayan al sanitario, despejen tantito la mente y por aquí nos miramos. Gracias, doctora Ale. Sí, doctora, aquí nos vemos en unos 10 minutitos. Sí, doctora, les mandaremos el aviso por el chat cuando ya va a iniciar la siguiente sesión para que estén al pendiente. Nuevamente, buenos días, colegiados. Vamos a retomar las sesiones del día de hoy. Nuestra siguiente participación está a cargo de la doctora Danae Pérez López. Ella es médico familiar, maestra en docencia científica y tecnológica, maestrante en investigación en salud pública y además es integrante del Comité de Ética e Investigación de la Delegación Norte del Distrito Federal e integrante de la Red de Investigación Educativa de la Delegación Norte. El día de hoy estará con nosotros presentando el tema transición demográfica y epidemiológica en el futuro de la medicina familiar. Cuando guste comenzar, doctora Danae. Muchas gracias, doctora. ¿Me escucho bien? Sí, doctora, sin problema. También se ve bien su presentación. Muchas gracias. Bueno, pues es un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes compartiéndoles este tema y justo considero que es de mucha importancia dentro de nuestro ámbito por las modificaciones en la demografía y también en la presentación de enfermedades que hemos estado viendo pues a través de los tiempos. Entonces, pues vamos a iniciar. Y bueno, de forma inicial, me gustaría poderles definir lo que es una transición, que
seguramente tiene que, cuando ustedes escuchan la palabra transición, viene de la mano con esto del cambio o de alguna modificación. Entonces, para poder hablar de la transición demográfica y la transición epidemiológica, deberemos de saber que una transición es un estado intermedio entre uno más antiguo y otro que llega para cambiarlo. Entonces, ahí les pongo esa imagen que le dice el papá al hijo, ¿no? Cuando era chico y no sabía algo, le preguntaba a mi papá y le dice el niño, ¿que no había Google? ¿No? O sea, esto solamente refleja una visión panorámica del cambio generacional. Y, entonces, estamos hablando de una transición de pensamiento, no nada más por estas generaciones, sino también por diferentes motivos, ¿no? Por los movimientos sociales o los movimientos políticos. Entonces, esto no nada más se queda en la parte social, sino que trasciende a los sistemas de salud y, por supuesto, a nosotros que somos médicos de primer contacto, le da como una relevancia aún más especial. Entonces, para poder hablar de la transición demográfica, deberemos de saber que la demografía es esta disciplina médica que se encarga del estudio de las poblaciones. Y bueno, pues la transición demográfica se va a basar en el supuesto de que si existe una fuerte asociación entre las tasas de natalidad y mortalidad, por un lado, y la industrialización y el desarrollo económico por otro. Entonces, basa sus supuestos en que las poblaciones han ido modificándose a través de las necesidades económicas. Y ahorita les voy a mostrar un gráfico que lo ejemplifica mejor. Y justo también a través de estas modificaciones de las poblaciones, pues inherentemente vienen también las modificaciones del proceso de salud de enfermedad. Entonces, miren, en este gráfico se ilustra de forma básica lo que viene siendo la transición demográfica. En la gráfica, déjenme ver si puedo poner aquí. Ok, bueno, no puedo poner el señalador. Ok, bueno, pues, miren, en la gráfica, pero se alcanza a ver mi cursor, ¿cierto? Sí, doctora, sí vemos el cursor. Gracias. Entonces, bueno, miren, en este gráfico lo que podemos ver son las 5 etapas de la transición demográfica. Y les decía que habla acerca de este contexto de movimiento económico que ha ido modificando la proporción de las poblaciones. Entonces, en la etapa 1 se encuentra pues ejemplificado en esta línea azul la mortalidad y en esta línea verde los nacimientos. Estas etapas son modelos que se han ido estudiando pues a través de los tiempos y por diferentes países. Y nos vamos a dar cuenta que este modelo se adapta mucho a lo que hemos visto en el desarrollo de ciertos países. Entonces, miren, en la etapa 1 dice que existe una alta tasa de natalidad y una alta tasa de mortalidad también. En esta primera etapa, lo que podemos verla en estas poblaciones agrícolas, ¿ok? Donde los individuos, las poblaciones tenían muchos hijos, pero además también existía una alta mortalidad, ¿no? En esta etapa pues predominaban enfermedades infectocontagiosas o bien daban como cierto situación al nacimiento de los hijos como reemplazo, ¿no? Entonces yo tenía a lo mejor 8 hijos porque sabía que podía tener el riesgo de que se me murieran 2 antes de los 5 años producto de estas enfermedades. Entonces esto nos habla
de poblaciones en las que pues el nivel socioeconómico, el nivel cultural, además de otras determinantes sociales de la salud, se encuentran sumamente encarecidas, ¿no? Después de pasar esta etapa, viene la etapa 2, donde existen mejores condiciones de vida para la población, y al haber estas mismas condiciones adecuadas, pues la mortalidad empieza a disminuir, es decir, ya la población no se muere tan joven, aumenta la esperanza de vida. Sin embargo, los nacimientos se mantienen, ¿ok? Esto es como una evolución propia de la sociedad a través del tiempo. Entonces, ustedes ven en esta gráfica, en esta línea verde, se van manteniendo los nacimientos, y en esta línea azul, pues empiezan a descender las muertes, ¿ok? Porque mejoran estas condiciones de vida. En la etapa 3, en esta etapa ya la población empieza a tener más acceso a los servicios de salud, más acceso a la escolaridad, y por ello también acceso a los métodos de planificación familiar. Entonces empiezan a controlar la natalidad y empieza a disminuir los nacimientos. Si ustedes ven, en esta línea verde, pues empieza a disminuir estos nacimientos, y se continúa, ¿no?, con el descenso de la mortalidad. Por estas mejora de las condiciones, pues la mortalidad se encuentra estable. En la etapa 4 se le llama que es una población estacionaria, es decir, las condiciones de vida mejoran, y con ello también disminuyen los nacimientos. Entonces, esto es importante recalcarlo, ¿no? Hoy por hoy, si ustedes se acercan a lo mejor a alguna población adolescente o adulta joven, antes, pues, si les preguntaba si querían tener hijos, bueno, pues a lo mejor el 80% decía que sí, ¿no? Y hoy por hoy, apenas el 30% de una población en estas edades desea tener hijos. Entonces, justo porque se va alcanzando también este nivel sociocultural diferente, empieza a generarse pues estos cambios de mentalidades, y a ello pues disminuyen, ¿ok?, los nacimientos. Existe una quinta etapa. Esta quinta etapa, muchos autores están como de forma controversial. Sí, va a llegar un momento en el que la tasa de natalidad sea negativa, es decir, que tengamos más muertes y menos nacimientos. Y esto, pues, evidentemente se va a reflejar en la proporción de nuestras poblaciones. Es importante este punto porque a lo mejor los que llevan una carrera larga dentro de la medicina, a lo mejor hace 20 años la proporción o la atención de sus pacientes era una población joven, ¿no? O una población eh, adulta madura, pero hoy las poblaciones que estamos viendo con mayor atención, pues son pacientes geriátricos, ¿no?, mayores de 60 años, y en poblaciones urbanas. Pero si vamos a poblaciones rurales, todavía se encuentran en estas etapas 2 o 3, donde la población joven aún es mayor, justo por estas modificaciones, ¿no?, esta evolución de las poblaciones. Existen pues países que ya se encuentran en una etapa 4 o una etapa 5, de acuerdo pues a la evolución propia de del desarrollo económico que tuvieron. Entre ellos pues son los países del viejo mundo, como a lo mejor Italia, Japón, ¿no?, Francia, que la proporción de adultos mayores en sus países es mayor que la de los países, que la población joven. Entonces, les decía que esta quinta etapa es controversial, porque algunos autores dicen que va a llegar un momento en el que la tasa de natalidad será negativa y que tendremos más muertes, pero otros dicen que existirá una tasa de reemplazo. Es decir, que vamos a tener, sí, vamos a tener muchas muertes, pero
las mismas muertes que vamos a tener van a ser los mismos nacimientos que tendremos. Entonces, esta todavía es una etapa, una proyección que no se encuentra bien definida y que esto puede ir cambiando, ¿no? Estas etapas de la transición demográfica solamente son un modelo predictivo de lo que puede pasar en la sociedad. Sin embargo, pues no podemos saber a ciencia cierta qué es lo que se vaya a desarrollar en un futuro. Entonces, en la parte de abajo les muestro las características de las pirámides poblacionales, donde se ve que pues en la primera etapa, la base de la población, se encuentran poblaciones jóvenes, y conforme va evolucionando, la sociedad va disminuyendo esta población joven, y puede llegar el momento en el que esta pirámide se encuentre invertida, y entonces los adultos mayores sean los que tengan mayor proporción dentro de las poblaciones. Si esto pasara, si la población adulta mayor fuese mayor a la población joven o al del número de nacimientos, pues evidentemente es una población que se va a extinguir, ¿no? Entonces, esto lo vemos también marcado mucho en estos países desarrollados, como es Canadá, donde a lo mejor ustedes han escuchado, ¿no? Que vente a trabajar aquí a Canadá y nosotros te vamos a ofrecer la ciudadanía y todo. La única condición que ponen es que tengas hijos en Canadá para seguir preservando la cultura canadiense y su población, ¿no? Gracias a la población joven es que un país se mantiene económicamente productivo. Entonces, si los países tienen más población adulta mayor, pues entonces van a disminuir su producción, y ustedes saben, ¿no? Las enfermedades que acarrea el envejecimiento. Entonces, por eso es que dentro de estas estrategias de diferentes países que se encuentran en esta etapa 4, es hacer que la población joven llegue a sus países para que puedan mantener pues el estatus de su país. Bien, entonces, miren, esta imagen, la de la izquierda, la imagen de la izquierda muestra una proyección también de la esperanza de vida estimada en los años. Entonces, vamos en el círculo verde limón, está la estadística de 1950, en el círculo verde agua, la del 2000, y la de el verde más claro, la proyección del 2050. Entonces ustedes ven que para América Latina y el Caribe, en 1950 nuestra esperanza de vida media oscilaba en 48.6, en el año 2000 en 71.1 y para el año 2050 en 80.6. Entonces, esto pues comparado a lo mejor con los europeos, aún no estamos con una esperanza de vida tan alta, porque estos modelos de tanto de la transición demográfica como la epidemiológica se desarrollaron en países del viejo mundo, cuando ellos iniciaron la industrialización pues de forma más temprana, ¿no? De su lado derecho pueden ver una gráfica donde también se ilustra una proyección de la esperanza de vida en diferentes países desde 1960 hasta el año 2020, y pues se ve la evolución de cómo ha ido aumentando la esperanza de vida. Ahora es importante también mencionar que la esperanza de vida puede ser modificada, ¿no? En todas estas líneas que ustedes alcanzan a ver, se ve una tendencia hacia volvernos más viejos. Sin embargo, en el 2020, a través de, pues por la pandemia de la COVID-19, la esperanza de vida disminuyó en la gran mayoría de los países. Entonces, nosotros, México, disminuimos 4 años de esperanza de vida en el 2020 producto de la pandemia, y no somos los únicos países, también otros países disminuyeron su esperanza de vida, ¿no? En esta gráfica, lo que quiero mostrarles es justo cómo la proyección de México
acerca de la esperanza de vida. En esa línea azul, ustedes pueden ver los puntos máximos de la esperanza de vida. Se prevé, ¿no?, que para el año 2050, pues haya población que tenga una esperanza de por arriba de 95 años. Y en la actualidad lo vemos, ¿no? O sea, recuerden que les dije que son los puntos medios, no significa, los puntos máximos, perdón, no significa que toda la población vaya a vivir 95 años. O sea, va a existir gente que va a estar en estas edades. En las líneas rojas se ve la proyección de la población femenina en la media, y en la verde la proyección de la población masculina también a través de la media. Es decir, que las mujeres en promedio para el año 2050 vivirán alrededor de 75 años en la esperanza de vida, y los hombres alrededor de los 71 años, ¿ok? Miren, aquí más o menos en el 2025, pues nosotras las mujeres estamos en 70 y los hombres más o menos en 68, ¿no? Porque les dije que había disminuido, ¿no?, esta esperanza de vida 4 años a raíz de la pandemia. Entonces, esto nos deja pensar de que pues la población mexicana está envejeciendo y que tendremos que hacer diferentes estrategias nosotros como médicos familiares para poder dar una atención de calidad, ¿no? Y de forma esencial, mejorar la calidad de vida de todos nuestros pacientes. Entonces, miren, en esta infografía dice, se multiplica la tercera edad. Si ustedes, en esta infografía, en esta gráfica, lo que se ve es la cantidad de población por edades. Entonces, en esta línea que naranja oscura, se ve pues cómo se va modificando la población de 15 a 59 años, ¿no? En esta gráfica línea amarilla vemos los menores de 15 años, y en esta gráfica, en esta línea roja, vemos los de 60 y más. Entonces, las poblaciones trabajadoras, nuestra población trabajadora está teniendo pues un pico en el 2020, pero por esta cantidad o esta falta de nacimientos va a disminuir, ¿no? Y igual en esta línea amarilla, por la falta de nacimientos, también disminuirá. Y miren, si estos evidentemente los envejecerán, ¿no? Y por ende, pues esta línea roja va en aumento. Entonces, nosotros, como médicos de primer contacto, tendremos que analizar bien cuáles son los factores de riesgo cuando un paciente está en una edad productiva, para poderle ofrecer mejores beneficios cuando envejezca. Bien, entonces eso en relación a la transición demográfica. En relación a la transición epidemiológica, pues esta busca explicar el entorno social, demográfico y económico en la forma en cómo intervienen en los cambios de los patrones del proceso de salud de enfermedad. Entonces, la transición epidemiológica habla acerca de la morbilidad, ¿ok? Es decir, de las diferentes modificaciones de las enfermedades a lo largo del tiempo. Y la transición demográfica habla acerca de las modificaciones de nacimientos y de muertes. Entonces, hablando de enfermedades, también existe un modelo. Este modelo fue propuesto por Omran, y él dice que existen 4 estadios de la evolución de las enfermedades. Entonces, en el estadio 1 tenemos a una mortalidad extrema con una esperanza de vida corta. En este estadio se menciona que era la época de la hambruna, ¿no? Donde existían igual condiciones de salud muy deplorables, que las poblaciones no tenían los ingresos económicos suficientes, y a ello pues tampoco el acceso a los servicios de salud de forma adecuada. Por eso es que existían aquí las principales causas de muerte, pues eran la desnutrición, las enfermedades infectocontagiosas, enfermedades prevenibles por vacunación, etcétera. En el estadio 2 se menciona que es el cambio en los patrones de la mortalidad y la enfermedad,
las epidemias o las pandemias son desplazadas por enfermedades no transmisibles. Aquí en el estadio 2 ya se inician los cambios a través de la salud pública para establecer buenos mecanismos de vacunación, poder establecer factores de riesgo y evitar que las personas se enfermen, ¿no? Se menciona que ya aquí existe una disminución de las enfermedades infectocontagiosas para poder pasar a un aumento de las enfermedades crónicas. Que eso también de las enfermedades crónico-degenerativas está por cambiar, ya no se llamarán enfermedades crónico-degenerativas, sino enfermedades no transmisibles. Y bueno, pues en el estadio 3 existen cambios en los patrones salud de enfermedad entre niños y jóvenes. Aquí, en este estadio, siguen aumentando las enfermedades no transmisibles y las ocasionadas por el hombre. A lo mejor un ejemplo para poder diferenciar entre el estadio 2 y el estadio 3 es que en el estadio 1 les digo que aumentan las enfermedades no transmisibles como la obesidad, pero en este apartado vemos a la obesidad en adultos. Y en el estadio 3 ya no nada más vemos a la obesidad en adultos, sino también a la obesidad infantil. Entonces, aumentan estas enfermedades no transmisibles y aumentan dentro de las provocadas por el hombre, pues pueden ser los homicidios, los accidentes de tránsito, los accidentes, ¿no? Etcétera. Y bueno, pues en el estadio 4 se menciona que es la era de las enfermedades no transmisibles, igual las provocadas por el hombre, donde las tasas de supervivencia mejoran de forma uniforme, excepto en los ancianos. Y la dependencia de las personas mayores, pues aumenta, que va muy ligado también a lo que les acababa de mencionar, que al poderse corregir estas enfermedades infectocontagiosas, dan paso a el aumento de la esperanza de vida y con ello, pues, el aumento de la población geriátrica, del envejecimiento, y si este no es un envejecimiento adecuado, un envejecimiento activo, pues las enfermedades que de ella derivan. En esas gráficas, en la primera vemos la mortalidad en adultos mayores de 65 años y solamente se las puse como ejemplo para que veamos cómo se han ido modificando los patrones de salud de enfermedad a través del tiempo. Esta es una gráfica que por diferentes enfermedades vemos desde 1980 hasta el 2010. Ustedes se dan cuenta, miren aquí, enfermedades del corazón, en naranja se encuentra señalado los años 80 y en la verde 2010. Entonces, las enfermedades del corazón han ido aumentando a través del tiempo, ¿cierto? La diabetes ha ido aumentando otra vez a lo largo del tiempo, los tumores, las enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades respiratorias, las enfermedades del hígado, y miren aquí, neumonía e influenza. Para 1980, las enfermedades respiratorias agudas estaban dentro de las primeras 5 causas de muerte. Y, vean, en 1980, pues está evidentemente más larga esta barra que comparado para el 2010, porque a través de la vacunación, a través de la promoción de la salud, la educación para la salud, se ha podido disminuir este tipo de enfermedades, ¿no? Las enfermedades infectocontagiosas. En los accidentes, pues también se ha disminuido gracias también a las acciones que se han hecho en salud pública, pero aún así, pues siguen presentes. Insuficiencia renal, vemos pues un aumento para el año 2010 y en las deficiencias de la nutrición. Recuerden que pues esto de las deficiencias de nutrición no solamente hablamos de desnutrición, sino también de obesidad. Por ello es que para el año 2010 esta barra se encuentra más alta que para 1980 porque aumentamos en ser, pues, tener sobrepeso y obesidad, ¿no? Y bueno, pues en la gráfica, en la tabla de la derecha, vemos las principales causas de muerte desglosadas por género del año 2022. Entonces, en el total, pues vemos a las enfermedades del corazón y también las complicaciones que de ellas derivan, diabetes mellitus,
En segundo lugar, tumores malignos. En el cuarto lugar, la COVID-19. Si ustedes recuerdan, en el 2020, la COVID-19 ocupó el primer lugar, ¿no? Pero bueno, pues ya ha ido en descenso. En el quinto lugar, enfermedades del hígado. En el número 6, las enfermedades cerebrovasculares. En la 7, accidentes. En la 8, agresiones u homicidios. En la 9, influenza y neumonía. Y en la 10, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Entonces, a través de esto, estos análisis que se realizan de las causas de muerte, se pueden establecer como los programas prioritarios de atención. Entonces, por eso es que a nivel nacional surgen muchísimas movimientos en salud para poder detectar de forma oportuna cuando mi paciente tiene un riesgo cardiovascular alto y de qué manera voy a manejarlo para evitar que me vaya a desarrollar un infarto agudo al miocardio y vaya a quedar con alguna secuela. Es importante esto mencionarlo porque pues se está viendo que este tipo de enfermedades se están presentando de forma más pronta en la población, ¿no? A veces pues pensábamos que un evento cerebrovascular estaba pues más presente en la población geriátrica, mayores de 60 años, pero pues también con esta evolución sociocultural, con las enfermedades mentales también, ha hecho que la presentación de eventos cerebrovasculares sea en población más joven, ¿no? 45 años, 50 años, pues ya llegan con su EBC. Entonces, es importante estar al pendiente pues de cómo se van modificando las enfermedades y cuáles son las opciones que nosotros tenemos para poder dar una atención de forma integral. Bien, entonces hablando del futuro en la medicina familiar, me gustaría también recalcar que nuestra finalidad, aparte de proveer una atención integral en todos nuestros pacientes, es poder hacer estas acciones de detección de forma oportuna. Primer nivel es la base del sistema de salud. Y todos nuestros pacientes llegan a nosotros y de nosotros a través de nosotros podemos filtrar cuáles sí son candidatos a enviarlos a segundo nivel, a tercer nivel, de acuerdo pues a las necesidades de salud, a su diagnóstico también o a los requerimientos que no tengamos si no tenemos tratamiento o estudios complementarios, etcétera. Con ello quiero decirles que en México, pues está cambiando de este panorama de poder realizar una medicina curativa a de verdad hacer una medicina preventiva, que cuando nuestro paciente llegue y a lo mejor es un paciente que, no sé, se me ocurre que venga por cefalea, pero yo veo que tiene un IMC de 28, entonces la idea no nada más es que yo trate el padecimiento en agudo, sino que vaya más allá e identifique que este paciente ya nada más por tener un IMC de 28 tiene un riesgo de desarrollar alguna enfermedad metabólica, ¿no? Entonces el sistema de salud lo que está priorizando es justo eso y es parte de nuestras funciones, poder hacer esta promoción y prevención de la salud de forma efectiva. Entonces, en relación a las enfermedades crónicas, nosotros tenemos una alta incidencia de hipertensión, diabetes, dislipidemia, sobrepeso, obesidad, cáncer y pues enfermedades respiratorias crónicas. La proyección también para los años próximos es que esto aumente, ¿no? No existe una tendencia de que se vaya a controlar, ¿no? La hipertensión y pues todas las demás enfermedades que les acabo de mencionar. Entonces nosotros tendremos que definir bien cuáles son los riesgos que tiene nuestro paciente para poder atacarlos de forma adecuada y mejorar pues su estado de salud, es decir, evitar o disminuir la presentación de la enfermedad, ¿no? La gran mayoría de las enfermedades que nosotros atendemos, pues son multifactoriales.
son multicausales. Entonces, si bien es cierto, a lo mejor dentro de esto existen los factores genéticos, existen muchos estudios que mencionan que solamente el 15% de la enfermedad se debe a un factor genético, es decir, el 85% se debe a los estilos de vida y a estos factores de riesgo modificables que nosotros podemos incidir. Entonces, sí, es responsabilidad del paciente su salud, pero también es nuestra responsabilidad educarlo para que él se haga partícipe de este proceso de salud de enfermedad. Bien, entonces, tendremos que identificar, pues, cuáles son los factores de riesgo biológicos, entre ellos, pues, cuáles son los modificables, entre ellos, pues, el exceso de peso y la obesidad, los niveles de colesterol, la hiperglucemia, la hipertensión, ¿no? La hipertensión aquí se menciona como modificable porque sabemos que nada más por el hecho de que el paciente disminuya de peso, va a disminuir también los milímetros de mercurio de su TA. Entonces, si a lo mejor nosotros hacemos conciencia con el paciente de que tenga, al disminuir de forma adecuada peso, va a disminuir también sus niveles de presión arterial y con ello a lo mejor podemos evitar la polifarmacia, a lo mejor el paciente se sienta motivado, ¿no? Entonces tendremos que buscar como esas estrategias para que el paciente se introduzca dentro de la enfermedad y ver que esto es en cascada. Si yo modifico alguno de los factores, pues evidentemente voy a también modificar la evolución de la enfermedad, ¿no? Que esa es como la idea de que nosotros debemos de hacer. En primer nivel, modificar la historia natural de la enfermedad. Y bueno, pues dentro de los factores no modificables tenemos a la edad, el sexo, los factores genéticos y la pertenencia a una raza. Pero les menciono, o sea, esto de los factores no modificables solamente involucra el 15% de la presentación de las enfermedades, ¿no? Tenemos también pues los factores de riesgo conductuales, entre ellos pues el consumo de tabaco, los regímenes alimentarios insalubres, la inactividad física y el consumo de alcohol, que invariablemente pues estos factores se involucran de forma directa para la presentación de enfermedades, ¿no? Hay pacientes que tienen un IMC normal, pero eso no significa tampoco que se encuentren bien nutridos, ¿no? Porque a lo mejor la distribución de la grasa corporal es diferente y tienen la mejor poca musculatura y tienen una mayor cantidad de grasa visceral. Entonces, nosotros tendremos que individualizar al paciente para poder trascender e incidir en ellos. En esto de los factores de riesgo conductuales, a partir de igual del 2020 se le dio mucha potencia a esto de la salud mental, y, pero incluso va tiene una historia atrás, ¿no? En el 2020, con esto del aislamiento y no poder tener una comunicación a lo mejor efectiva, pues se vieron incrementadas estas enfermedades mentales y dentro de las enfermedades o los trastornos mentales, pues se encuentran las adicciones, el estrés que condiciona la liberación de mediadores inflamatorios y que pues con ello también al desarrollo de enfermedades. ¿No? Existen también factores determinantes ambientales, como son las condiciones sociales económicas, políticas, como el ingreso, las condiciones de vida y de trabajo, la infraestructura física, el ambiente, la educación, el acceso a los servicios de salud y a los medicamentos esenciales. Nosotros, México, pues es un país polarizado, incluso la Ciudad de México, ¿no? Está polarizada. No son las mismas enfermedades las que se presentan en la zona norte de la Ciudad de México a la zona sur. Y esto se encuentra muy ligado también a este contexto sociocultural. Y bueno, pues la influencia del entorno internacional. Invariablemente la globalización, la urbanización, la tecnología y la migración hace que exista mayor o menor presentación de las enfermedades no transmisibles, ¿no? Por hablar de la globalización, pues esto de la necesidad de consumo, pues se encuentra ligada también a estas enfermedades, ¿no? A veces
si yo trabajo a lo mejor 10 horas al día para poder tener una calidad de vida intermedia, pues, y no me da tiempo, ¿no? De poder realizar mis alimentos en el hogar o de acuerdo, pues, como vienen establecidas, pues, todas estas recomendaciones, lo más fácil es comprar comida rápida y, pues, con ello, pues, aumentar, ¿no? El riesgo de tener alguna dislipidemia, obesidad y ya saben, ¿no? Que la obesidad es como eh, se considera la madre de muchas enfermedades, entre ellas cáncer, diabetes, hipertensión, etcétera. Entonces, pues solamente por citar unos ejemplos. Entonces, dentro del plan de acción, la meta pues es prevenir y reducir la carga de enfermedades crónicas y los factores de riesgo relacionados en el país en general. Entonces, nuestras intervenciones deberán de ser individualizadas con cada uno de los pacientes a través de poder vislumbrar cuáles son las condiciones que están haciendo que se enfermen, ¿no? Y a partir de cuáles sí podemos incidir. A lo mejor, no sé, yo tengo en este mismo caso, un trabajador de la construcción que se la vive en la obra y no tiene tiempo para poder realizar sus alimentos en casa y se la pasa comiendo alimentos hipercalóricos. Bueno, pues entonces yo tendré que educar a ese paciente para mencionarle cuáles son como las mejores recomendaciones en su alimentación. Las personas piensan que una buena alimentación debe ser cara y no es así, ¿no? Lo que nosotros debemos de recomendar es pues el consumo de más vegetales y los vegetales no son caros, ¿no? Bueno, dentro de las líneas de acción, pues esto involucra a un campo más amplio y está relacionado a las políticas públicas y a la promoción de las causas. A través del tiempo se han ido modificando las políticas públicas en salud. No han llegado de forma efectiva a todos los, pues a cada una de la individualización de las instituciones, es decir, a cada una de las clínicas, por decir, ¿no? Porque va muy ligado también a los recursos económicos, pero existen estas proyecciones, ¿no? En el año 2010 empezaron a surgir estas nuevas necesidades de empezar a formar recursos humanos con una capacidad adecuada para poder atender los trastornos mentales. Imagínense en el 2010, ¿no? Llegamos al 2023 y todavía no tenemos esta suficiencia de recursos humanos en salud, ¿no? Bueno, pues vamos lentos, pero sí se han estado planteando. También pues está la vigilancia, que aquí pues el objetivo es alentar y apoyar el establecimiento y fortalecimiento de la capacidad de los países para mejorar la vigilancia de las enfermedades crónicas. Entonces, se realizan pues a nivel internacional diferentes proyecciones y de acuerdo a las estadísticas que arroja cada uno de sus países, se puede determinar el nivel de desarrollo. Por eso es que pues para todos los países es también muy importante mantener a una población saludable, además de que una población saludable es una población productiva y le genera pues más recursos económicos a ese país, ¿no? La promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Aquí, pues el objetivo es promover las condiciones sociales y económicas que abordan los factores que determinan las enfermedades y pues la facultad a las personas para mejorar el control de su propia salud y adaptar las conductas saludables, que este apartado pues es el que les estaba hablando y el que nos corresponde, ¿no? El manejo integral de las enfermedades crónicas y los factores de riesgo, pues aquí el objetivo es facilitar y apoyar el fortalecimiento de la capacidad y las competencias del sistema de salud para el manejo integrado de las enfermedades crónicas y sus factores de riesgo. Entonces, que de verdad podamos incidir y reconocer cuáles son las causas las posibles causas de enfermedad de nuestros pacientes y poder hacer acciones en ellos. Bueno, miren eso, en relación al envejecimiento, son unas gráficas que muestran las pirámides poblacionales a través del tiempo en México.
Entonces, en 1970, les decía, ¿no? La base de la pirámide era población joven. Para el 2014 se, pues empieza a disminuir esta población joven para tener, bueno, esta población pediátrica para pasar a tener una igualdad parecida entre la población pediátrica y los jóvenes. Pero pues para el año 2050 empiezan a igualarse las edades de las poblaciones, incrementarse las poblaciones geriátricas. Bueno, pues entonces nosotros, si ya estamos viendo que nuestra población está envejeciendo y que nosotros ya estamos atendiendo más enfermos crónicos o con enfermedades no transmisibles, pues entonces debemos de realizar un envejecimiento activo. El envejecimiento activo se encuentra definido como el proceso de aprovechar al máximo las oportunidades para tener bienestar físico, psicológico, social durante toda la vida, la productividad, la esperanza de vida a edades avanzadas y con la prevalencia mínima de discapacidad. Entonces, no es lo mismo llegar a los 80 años con suficiencia a llegar a los 80 años dependiente. Y esa dependencia, muchas de las veces, pues depende, ¿no? Del prestador de servicios de atención médica, porque a veces pasa que por el corto tiempo que se tiene dentro de la atención médica o no se ausculta, ¿no? Y a lo mejor es un paciente que tiene un abuelito, un paciente geriátrico, y hipertenso y que tiene una fibrilación auricular y ya nada más por el hecho de que no lo ausculte no me doy cuenta y pues desarrolla un evento vascular cerebral y con ello la limitación, ¿no? De la discapacidad de la enfermedad. Entonces, lo que nosotros tendremos que hacer es, pues, maximizar nuestras capacidades también para poder disminuir el riesgo de progresión de enfermedades de los adultos mayores, ¿no? Y bueno, se menciona que el envejecimiento activo se encuentra dado por estos 4 pilares, que es la salud, la seguridad, la educación continua y la participación social. Existen diferentes mecanismos por el que el adulto mayor puede recibir una atención integral, ¿no? Uno de ellos es esto, el acompañamiento domiciliario. Y bueno, pues este apoyo consiste en visitas domiciliarias que la realiza pues profesionales de los servicios de salud y lo que tiene que hacer el paciente es llamar a este número telefónico al 55 89 57 34 86 a la extensión 191 y solicita la visita domiciliaria y van y lo visita, ¿no? Y hacen un acompañamiento si el visitador, que es un profesional de la salud, no necesariamente es un médico, puede ser, no sé, algún trabajador social o alguna enfermera, etcétera. Si ellos consideran que es necesario llevar el paciente pues, que se está descompensando, pues ellos mismos lo refieren a las unidades médicas. Tengo que ir a uno con unos... Ay, ¿por qué me despido si todavía no me voy? Sí, te quiero mucho. Bueno. Sí, se te extraña mucho. Creo que alguien tiene su micrófono abierto. Mi querido, me encanta. Hasta los perritos. Hey. Pero sí. Doctora Alba, ¿podría silenciar su micrófono, por favor? Gracias. Bien, entonces también existe una red de cuidadores de personas mayores y bueno, este programa está dirigido a personas mayores de 18 años que cuidan a una persona mayor, brindando capacitación de temas de cuidados de salud. Este programa pues es novedoso y también facilita, ¿no? Este acercamiento con los adultos mayores cuando se encuentran pues aislados o bien tienen pobres redes de apoyo. Ahora, en relación a los trastornos mentales, pues se consideran los trastornos mentales cualquier condición que no nada más
afecte el estado compartimental, sino también el estado cognitivo, ¿no? A veces pensamos que los trastornos mentales solamente vienen con ansiedad, depresión, un trastorno obsesivo compulsivo, entre otros, ¿no? Sino también dentro de los trastornos mentales se encuentra el delirio o la demencia. Entonces, estos trastornos mentales han estado aumentando también a través de los tiempos y nosotros tendremos que poder diagnosticar e incidir de forma oportuna en ellos. Existen estadísticas muy lamentables donde pues ya se menciona que hay suicidios consumados en niños de 9 años, ¿no? Que los trastornos de ansiedad y de depresión han estado también en aumento a partir de la pandemia, porque a lo mejor la escuela o el trabajo funcionaban como esas redes de apoyo y al verse pues omitidas, vino una progresión de estas enfermedades. También se prevé que el cambio climático va a incidir de forma directa en la presentación también de los trastornos mentales, ¿no? Incluso que puede ser una causa de suicidios masivos. Entonces, bueno, pues es importante también mencionarlo. Miren, dentro de la prevalencia de los trastornos mentales, tenemos, pues en primer lugar, al trastorno de ansiedad y tenemos al trastorno de depresión, a la dependencia y abuso de sustancias, a los trastornos de déficit de atención, al trastorno bipolar, al trastorno obsesivo compulsivo, la esquizofrenia, los trastornos alimenticios y el autismo. Entonces, esto va en ascenso. Y bueno, pues existen también ya ciertas estrategias para que nosotros, como médicos de primer contacto, podamos hacer derivaciones adecuadas. No sé si a veces, bueno, a veces sucede, ¿no? Porque me lo han dicho compañeros, sí, bueno, pues es que no existe, deberíamos de tener un psicólogo o un psiquiatra en cada una de las unidades médicas, sí es cierto, eso sería lo ideal, pero hay estadísticas que se plantean que el 45% de los países, el 45% de la población a nivel mundial solamente cuenta con un psiquiatra por cada 100,000 habitantes. Imagínense, un psiquiatra por cada 100,000 habitantes. México no es la excepción. México está entre esas estadísticas. Un psiquiatra por cada 100,000 habitantes. Entonces, imagínense, cuando nosotros detectamos alguno de estos trastornos, el que hagamos la referencia, pues en qué momento va a recibir la atención el paciente, ¿no? Entonces, les decía también hace unos momentos que una de las estrategias en salud es formar recursos humanos capacitados para brindar atención en estos trastornos mentales. Y dentro de esos recursos humanos, pues estamos nosotros, porque no hay abasto, ¿no? El sistema de salud a nivel internacional, no nada más en México, a nivel internacional, no se encuentra fortalecido para poder crear, ¿no? A más psiquiatras, sino estas enfermedades, pues también son de injerencia dentro del primer nivel y seguramente son los que nosotros estaremos viendo. Aquí es importante mencionar que, pues para que existan a lo mejor los medicamentos adecuados para el tratamiento de estas enfermedades, necesitamos diagnosticarlos, ¿no? A través de poder realizar el diagnóstico en todos nuestros procesos, asentarlos en nuestra nota médica, esas estadísticas se van a nivel nacional y dicen, sí, se están viendo más este tipo de trastornos, hay que liberar fármacos para ellos, ¿no? O es necesario implementarles un psicólogo, perdón, en cada una de las unidades de salud, pero si no establecemos los diagnósticos, los recursos no llegan de forma adecuada en cada una de las unidades. Bien, también una de las enfermedades que vamos a tener con mayor prevalencia, pues es el cáncer. Esta es una tabla del 2018 que solamente quise ponerla como ejemplo de cómo se ha ido comportando los números, los casos nuevos de cáncer, ¿no? Miren, para hombres están en el 2018 en 85,616, en mujeres en 105,000 y en ambos sexos en 190,000.
han ido aumentando, ¿ok? A través del tiempo y tendremos aquí también nosotros que poder identificar de forma oportuna si el paciente tiene factores de riesgo para desarrollar cáncer y incidir, ¿no?, en esos factores. Y a lo mejor yo nunca le digo a mi mujer en edad reproductiva que vaya y se realice sus acciones preventivas y se realice el Papá Nicolau, pues entonces no podré realizar a lo mejor una detección oportuna del cáncer cervicouterino, considerando sí que existen variedades del cáncer cervicouterino que tienen condición genética, pero el 85% de las mujeres que tienen cáncer cervicouterino se deben a los 9 genotipos, perdón, del BPH. Entonces, ¿se imaginan la proporción de estas pequeñas acciones? El poder vislumbrar una mejoría de la morbilidad y la mortalidad de los pacientes, ¿no? Bueno, pues dentro del futuro de las investigaciones y el cáncer, pues existen, la meta pues es producir conocimiento sobre la forma de vigilar y cambiar el comportamiento del individuo, individual y colectivo, ya gracias también a las nuevas tecnologías y pues en parte también a la inteligencia artificial, existen ya mecanismos no tan invasivos para poder determinar si una persona o no, pues va a desarrollar cáncer, ¿no? Por decir esto que hace unos años se hizo Angelina Jolie de hacerse sus mastectomías profilácticas porque pues ella se hizo su cariotipo y tenía mutación de BCRA1 y BCRA2, pues ayudó, ¿no? O sea, tenía igual un 75% de riesgo para desarrollar cáncer de mama, pues ella mejor optó por hacerse una mastectomía profiláctica. Antes, la sociedad no estaba como muy sensibilizada a realizar estas acciones, sin embargo, hoy por hoy ya son adecuadas igual. La vasectomía, ¿no? Antes también no te dejaban vasectomizarte hasta que ya tuvieras cierta edad o bien que ya tuvieras hijos y ahora ya no, ¿no? Entonces, estos cambios socioculturales también influyen en la presentación de las enfermedades y bueno, pues tendremos que asegurar el conocimiento para que el conocimiento se convierta en práctica, ¿no? Todo lo que nosotros sabemos poderlo llevar a la práctica y el conocimiento generado a través de la investigación llegue a la práctica y con políticas en salud que sean rápidas, eficaces y eficientes. Entonces, el enfoque pues, es crear intervenciones de salud pública para disminuir el riesgo de cáncer, apoyar la investigación para disminuir las desigualdades y asegurar que los sobrevivientes del cáncer logren la mejor calidad de vida posible. Bien, entonces a todo ello, pues, ¿cuál es el futuro de la medicina familiar en un mundo globalizado? Pues diría que el poder visualizar los factores de riesgo en nuestras poblaciones, incluso si el paciente llega y él se considera sano, poder incidir en estos factores de riesgo para evitar que enferme. Entonces, el futuro está en la promoción y en la prevención de la salud que son inherentes. Nosotros somos, siempre he considerado que somos el futuro de la medicina, entonces nuestro trabajo es arduo. Pero seguramente el que nosotros podamos detectar de forma oportuna o evitar que ese paciente enferme le salvará la vida y el mejor beneficio pues es de nuestro paciente, ¿no? Y pues no sé, ¿tienen alguna duda? Muchas gracias por la ponencia. Si tienen alguna duda, colegiados, por favor la colocan en el chat para que la doctora Danae nos pueda brindar su retroalimentación, por favor. Al igual que la ponencia anterior del tema, consideramos también que este tema brindado por la doctora Danae es de importancia,
ya que como mencionó, cada vez tenemos más, nuestra población cada vez está formada por adultos mayores. Entonces también, aunque es difícil, no es imposible lograr en ellos un empoderamiento de su enfermedad. Tenemos varios agradecimientos en el chat, doctora, de gracias por la ponencia. Por ahí el doctor Carlos Juárez, doctora Danae, un gusto verla por aquí como parte de la formación de médicos residentes. El ver el desarrollo y evolución de ustedes nos llena de orgullo. Un abrazo fuerte. 8. Nada más recordándole a los colegiados que tengan cuidado con sus micrófonos, por favor. Muchas gracias. Nuevamente continúan las felicitaciones, doctora. Y hay una pregunta, menciona el doctor Jorge Jesús Estrada, ¿el fenómeno de la migración podría incluirse dentro de estos cambios venideros? Sí. No lo mencioné, pero sí, la migración de las personas va a afectar a los sistemas de salud, ¿no? Existe algo que se llaman enfermedades emergentes y reemergentes, y estos movimientos sociales, como el movimiento antivacunas, ha hecho que se estén presentando enfermedades que antes se consideraban que las teníamos controladas, ¿no? Con el caso típico, pues el sarampión, ¿no? Que llegó producto de la migración, y eso hizo que, recuerden que las vacunas también tienen como un tiempo de acción, no son permanentes, solamente transfieren cierta inmunidad por un tiempo. Entonces por eso es que los pacientes con sarampión eran adultos jóvenes, que algunos estaban vacunados, pero ya habían acabado pues con esta vida de la vacuna. Entonces, gracias a la migración, tuvimos la presentación de estas enfermedades, o bien que a lo mejor los países suramericanos estén migrando hacia México, están haciendo que los traigan consigo nuevas enfermedades que nosotros, nuestro sistema inmunológico, pues no está adaptado a ello, y pues tendremos nuevas enfermedades. Es como muchas veces lo he mencionado, que nosotros estamos estudiando medicina aún para las enfermedades que no conocemos, ¿no? Entonces sí. Efectivamente, cada vez hay nuevas enfermedades que van surgiendo y pues no se va a quedar ahí, ¿no? Vamos sufriendo cambios y obviamente pues van a venir otros nuevos padecimientos que van a requerir incluso a lo mejor más todavía de nuestra atención como médicos familiares. Hay otra pregunta, doctora, de la doctora Nayeli. Dice, doctora, ¿usted considera que estamos preparados en nuestro sistema de salud para esa transición epidemiológica que enfrentaremos los próximos años? Es una pregunta complicada, porque les digo que los esfuerzos surgieron a partir de el año 2000, ¿no? Cuando se dieron cuenta que en la Declaración de Alma-Ata, que se formuló en 1978, que el lema era salud para todos en el año 2000, pues no se cumplió. Entonces, en el 2000 surgen los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030, pero esas implementaciones han llegado muy lento, ¿no? Les digo que en el 2010 apenas se formularon esas implementaciones en salud mental, y para el año 2030, en teoría, tendríamos que gozar de una salud integral. Vamos lentos. Tendrán que fortalecerse las políticas públicas, es decir, destinar más recursos económicos a primer nivel para que podamos completar con todo estos requerimientos. Sin embargo, les digo que esto de que se suelte el dinero también va ligado mucho a que podamos establecer los diagnósticos, ¿no? Y asentarlos en la nota para que se vea reflejado en las estadísticas y vean que son insumos necesarios para que nosotros podamos dar pie a la mejora, ¿no? A la mejora de la atención. Entonces, no quiero decir que no estamos preparados, nos estamos preparando para ello, y espero que pues las políticas públicas también reaccionen al lado de ello. Gracias.